Buenas noches, doctor Álvaro Mantilla. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Milena Caizatasi, Jonathan Basantes, Yomi Martínez, Juan Vázquez y Emily Quinoliza. A continuación se va a presentar el tema sobre artículo Introducción Masculinidades en el Ecuador, desde la página 115 a la 139. Artículo: El tráfico de mujeres. Nota sobre la economía política del sexo. Galen Rubin, 1975. Contrato sexual. Carol Paterman, página 5 a la 57. Índice. Introducción histórica, introducción de los mapas conceptuales, análisis de los mapas conceptuales y la bibliografía. Introducción histórica. En los años 90, los estudios de género en América Latina comenzaron a analizar la masculinidad como una construcción social, masculinidades en Ecuador y los trabajos de Javier Andrade mostraron cómo las relaciones entre hombres mantienen el orden heterosexual y racializado, mientras que Gayle Rubin explicó que los roles de género y la represión de la homosexualidad forman parte del sistema sexo-género creado por la sociedad. Introducción de los mapas conceptuales. Se presentan 8 mapas conceptuales basados en los aportes de Gaylen Rubin y Javier Andrade. Los primeros 4 explican conceptos de Rubin, como el sistema sexo-género, el intercambio de las mujeres, el tabú del incesto y la heterosexualidad obligatoria. Los 4 restantes desarrollan ideas de Andrade sobre la homosocialidad, la performance de la masculinidad, el estado de emergencia en Guayaquil y la racialización de la masculinidad. Bueno, a continuación tenemos el primer mapa, que este es el sistema sexogénero. Este trata que transforma diferencias biológicas en desigualdades sociales mediante normas culturales, parentesco y dominación patriarcal. Primero, tenemos roles de género. Hombres son autoridad social, mujeres sirven para el cuidado y la reproducción familiar. Después tenemos la división sexual del trabajo. Hombres, asociado al poder y la producción al trabajo. Mujeres, al trabajo doméstico, lo que genera dependencia económica y social. Sexualidad, sobre moral y cultural. Normas sociales sobre la conducta femenina. Dominación masculina. Patriarcado. Les otorga poder a los hombres para ello decidan. Control social. Tienen dominio sobre las mujeres. Parentesco. Normas culturales. Se establecen reglas de comportamiento. Familia. Regulas las funciones sociales y sexuales. Matrimonio. Se organiza relaciones entre hombres y mujeres para el matrimonio. Las mujeres vistas como objetos de intercambio para crear alianzas entre hombres. La opresión femenina es la limitación de libertad, desigualdad social y subordinación femenina. Esto no se debe a algo natural, sino a una construcción social. Bueno, ahora voy a explicar el sistema sexogénero. ¿Qué significa esto? Rubin define este sistema como el conjunto de mecanismos mediante los cuales una sociedad transforma las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en estructuras sociales de desigualdad. Es decir, no nacemos desiguales, la sociedad los vuelve desiguales al asignarnos roles diferentes. Un ejemplo muy claro que voy a explicar es que una bebé nace con la vulva y cromosomas X. Eso es el sexo, pero rápidamente le ponen rosa, le regalan muñecas, le enseñan a ser cuidadosa y dulce, y le dicen que de grande será mamá.
Eso es el género, los significados sociales que se construyen sobre el sexo. Como dijo Simone de Bourdieu, no se nace mujer, se llega a serlo. Ahora bien, el sistema sexogénero organiza la sociedad en dos roles. Los hombres van al espacio público, al poder, al trabajo productivo. Las mujeres van al espacio privado, al cuidado, al trabajo doméstico. El problema es que la sociedad valora más el trabajo masculino. Por eso existe la brecha salarial, la violencia de género y la poca representación de mujeres en política. Otro aspecto central es la división sexual del trabajo. Rubin explica que las mujeres históricamente han cargado con el trabajo doméstico no pagado, y aunque hoy muchas trabajan fuera, siguen siendo la mayor parte de las tareas del hogar. Es la llamada doble jornada laboral. Además, Rubin analiza el intercambio de mujeres basada en estudios antropológicos. Señala que en muchas culturas, las mujeres han sido intercambiadas entre hombres como objetos para crear alianzas, familiares o económicas. Ella lo dice fuerte. Las mujeres son dadas en matrimonio, tomadas en batalla, compradas y vendidas. También, la sexualidad femenina ha sido más controlada que la masculina. La sociedad castiga con más dureza el deseo, la libertad sexual de las mujeres. Como decía Foucault, el poder se ejerce sobre los cuerpos mediante las normas culturales. Finalmente, Rubin retoma ideas de Marx y Engels, pero critica que el marxismo tradicional no analice suficientemente la opresión específica de mujeres. Para Rubin, la subordinación femenina no es un simple efecto del capitalismo, es una estructura propia que funciona a través del parentesco, el matrimonio y las normas de género. En conclusión, entender el sistema sexogénero nos ayuda a ver la desigualdad entre hombres y mujeres. No es natural ni eterna, es una construcción histórica que podemos cuestionar y cambiar. Esto no es teoría académica. Nos permite identificar opresiones actuales y construir relaciones más igualitarias. A continuación tenemos el intercambio de mujeres. Bueno, este es el mecanismo social y cultural presente en sociedades y sociedades patriarcales. Se basa en el parentesco, se hace alianzas entre familias y grupos, fortaleciendo relaciones sociales, normas sociales y culturales. Controlan lo que es la sexualidad de las mujeres y toda la conducta con los años. Se organiza mediante el matrimonio. La unión es regulada por las reglas culturales. Se lleva a establecer vínculos sociales y políticos para las madres, los padres. Para lo único que son vistas las mujeres son para objeto de intercambio. Produce relaciones de poder y subordinación. Dominación masculina. Les otorgan todo el poder a los hombres una vez casadas para poder reprimir a las mujeres. División sexual del trabajo. Las mujeres son vinculadas al trabajo doméstico y reproductivo. Bueno, a continuación se va a explicar el intercambio de mujeres según Gayle Rubin. En su obra El tráfico de mujeres, Rubin analiza cómo las mujeres históricamente han sido convertidas en objeto de intercambio dentro de sistemas sociales organizados por hombres. A través de esta idea, la autora demuestra que las relaciones familiares, el matrimonio y el parentesco no son únicamente vinculados afectivos, sino también mecanismos sociales que reproducen poder y desigualdad. Rubin retoma los estudios de Claude Levi Strauss, quien explica que las sociedades organizan sus relaciones
mediante sistemas de intercambio que permiten crear alianzas entre grupos familiares. Sin embargo, Rubin realiza una crítica importante dentro de dichos intercambios. Las mujeres no participan como sujetos autónomos, sino como objetos entregados entre hombres. Rubin también afirma que las mujeres son dadas en matrimonio, tomadas en batalla, intercambiadas, compradas y vendidas. Esto demuestra que el matrimonio históricamente no siempre estuvo relacionado con el amor o la decisión individual, sino con intereses económicos, sociales y políticos. Un ejemplo claro que voy a explicar es que en muchas culturas tradicionales el padre de la novia recibe un dote o un pago por entregar a su hija. La mujer pasa de la autoridad del padre a la autoridad del esposo, sin decidir por sí misma. Eso es el intercambio de mujeres en acción. Otro aspecto central es que el intercambio de mujeres implica el control del cuerpo femenino. Rubin explica que las sociedades patriarcales regulan la sexualidad y la conducta de las mujeres mediante normas morales y culturales. Aquí se relaciona con Michel Foucault, quien sostiene que el poder actúa directamente sobre los cuerpos y las conductas humanas. El patriarcado regula la sexualidad femenina porque ésta se encuentra vinculada a la reproducción, la familia y el honor social. Mientras los hombres gozan de mayor libertad sexual, las mujeres enfrentan restricciones más severas. Además, el intercambio de mujeres se relaciona con la división sexual del trabajo. Rubin plantea que que las sociedades asignan tareas según el género, hombres al poder y la producción, mujeres al cuidado y el trabajo doméstico. Esto produce dependencia económica, como decía Engels. La primera opresión de clases coincide con la del sexo femenino por el masculino. Muy bien. A continuación, vamos a ver la producción de la feminidad y la heterosexualidad obligatoria. En este contenido analizaremos cómo se producen socialmente la feminidad y la heterosexualidad desde la perspectiva de Gail Rubin. El objetivo es demostrar que estas características no son naturales, sino son el resultado de normas sociales que se pretenden y se reproducen. Gail Rubin explica que la feminidad y la heterosexualidad no son únicamente naturales, sino construcciones sociales creadas mediante normas culturales, sistemas de parentesco e intercambio de mujeres. Estas estructuras organizan la sexualidad y mantienen relaciones de poder dentro de la sociedad. Sistema sexo-género. Rubin define el sistema sexo-género como el conjunto de normas sociales que transforman las diferencias biológicas en roles femeninos y masculinos. Este sistema asigna comportamientos, funciones y expectativas distintas para hombres y mujeres. El sistema sexo-género transforma la sexualidad biológica, produce desigualdad de género y mantiene la subordinación femenina dentro de la sociedad. Intercambio de mujeres. Rubin señala que muchas sociedades han utilizado a las mujeres como objetos de intercambio entre hombres para crear alianzas sociales, económicas y familiares. El parentesco y el matrimonio funcionan como mecanismos de control social, y las mujeres son dadas en matrimonio. La feminidad se construye desde roles de obediencia, reproducción y dependencia social. Heterosexualidad obligatoria. La heterosexualidad aparece como una norma cultural impuesta por la sociedad. Rubin explica que las reglas de parentesco, el matrimonio y el tabú del incesto dirigen las relaciones sexuales hacia vínculos heterosexuales considerados correctos. La heterosexualidad obligatoria es producto del parentesco. El sistema social regula el deseo y limita otras formas de sexualidad fuera de la norma heterosexual. En conjunto, este análisis muestra que tanto la feminidad como la heterosexualidad son productos sociales que organizan la vida en sociedad
pero que también reproducen desigualdades y relaciones de poder. Muy bien. Para Gail Rubin, la feminidad y la heterosexualidad no son naturales, sino construcciones sociales creadas por el sistema sexo-género a través del parentesco, el intercambio de mujeres, el tabú del incesto y la heterosexualidad obligatoria. La sociedad asigna roles y controla las relaciones, reproduciendo desigualdades y subordinación femenina. En esta diapositiva analizamos cómo la producción de la feminidad y la heterosexualidad obligatoria desde la perspectiva de Gail Rubin. La feminidad y la heterosexualidad no son características naturales, sino construcciones sociales que forman parte del sistema sexo-género. Este sistema transforma las diferencias biológicas en roles, comportamientos y expectativas sociales que las personas deben cumplir según su género, a través de mecanismos como el parentesco, el intercambio de mujeres, el tabú del incesto y la heterosexualidad obligatoria. La sociedad regula las relaciones humanas y establece qué comportamientos son considerados aceptables. En este contexto, la feminidad se construye mediante normas que definen cómo deben comportarse las mujeres, asignándole roles como el cuidado, la pasividad o la dependencia. Por otro lado, la heterosexualidad obligatoria impone la idea de que las relaciones entre hombres y mujeres son las únicas válidas, limitando otras formas de identidad y orientación. Estas normas no solo organizan la vida social, sino que también generan desigualdades, ya que restringen la libertad de las personas y reproducen relaciones de poder. En consecuencia, este análisis permite comprender que tanto la feminidad como la heterosexualidad son productos sociales que pueden ser cuestionados y transformados. Un ejemplo de esto actualmente se podría ver desde la vida cotidiana, desde la infancia. Desde pequeños, a las niñas se les enseña a comportarse de manera femenina, como ser delicadas o cuidadoras, mientras que a los niños se les enseña a ser fuertes o dominantes. Además, cuando crecen, la sociedad espera que las mujeres tengan pareja masculina y formen una familia, como si fuera lo normal. Esto demuestra que la feminidad y la heterosexualidad no son naturales, sino que son construcciones sociales que la sociedad impone y refuerza constantemente. Tal como plantea Gail Rubin, estas normas organizan la sociedad, pero también generan desigualdad y subordinación. Pasamos al tabú del incesto como regla del regalo. En este mapa se abordará el tema del tabú del incesto como regla del regalo, desarrollado de igual manera por Gail Rubin en su análisis sobre el sistema sexo-género. Este enfoque busca explicar cómo las sociedades organizan las relaciones humanas, especialmente las relaciones de parentesco y sexualidad, a través de normas que no son naturales, sino socialmente construidas. De esta manera, el tabú del incesto deja de ser visto únicamente como una prohibición biológica y pasa a entenderse como una herramienta clave en la organización social. Rubin nos explica en su texto, El tráfico de mujeres, cómo el tabú del incesto llega a funcionar como una norma, la cual convierte a las mujeres en objetos de intercambio entre hombres, para así crear alianzas sociales. Para comprender mejor este tema, se han desarrollado los siguientes puntos clave. Reinterpretación del tabú. Rubin ve el tabú como una herramienta política, más no como una prohibición biológica. Esto significa que el tabú del incesto no solo prohíbe relaciones dentro del núcleo familiar, sino que obliga a las personas a establecer vínculos con otros grupos. El tabú como interrupción. Evita que los grupos se cierren sobre sí mismos, ya que prohíbe a un hombre estar con una mujer de su misma familia si es obligado a mirar afuera. Esencia de la cultura. Rubin cita a Levi Strauss y plantea que la cultura nace en el momento en el que el hombre impone sus reglas sobre la naturaleza. Así el tabú se convierte en una regla que transforma lo biológico del sexo en algo social que se relaciona al parentesco. Regla del regalo, también llamado mecanismo de Mohs. Rubin aplica la teoría del don o regalo de Marcel Mauss en el intercambio de mujeres, dar, recibir y devolver. Teniendo en cuenta sociedades primitivas, el regalo no era un acto de amabilidad, sino una obligación.
Si yo te doy un regalo, en este caso una mujer de mi clan, tú estás obligado a devolverme el gesto en un futuro. Vínculo de gratitud y deuda. El intercambiar mujeres ha generado paz y una alianza, ya que si dos grupos intercambian mujeres, no pueden escalar conflictos fácilmente, ya que se encuentran unidos por vínculos. La mujer como regalo supremo. El texto nos señala que la mujer ha llegado a ser el regalo más valioso porque garantiza la reproducción del grupo. Tráfico de mujeres y subjetividad. Aquí se define la opresión. Sujetos versus objetos. Rubin muestra que en los intercambios los hombres son los sujetos, los que intercambian, y las mujeres los objetos, lo intercambiado. Clasificación estructural. El tabú del incesto hace que la mujer se convierta en una moneda de valor social, ya que su valor no está en ella misma, sino en la capacidad que tiene de hacer que dos hombres se unan, padre o hermano, con su esposo. Poder y alianza. Quienes salen beneficiados, sea por paz, estatus o alianzas, son los hombres. Las mujeres obtienen el ser movilizadas de sus hogares, sin pleno consentimiento. Tabú contra la semejanza. Para que el intercambio funcione bien, el tabú del incesto necesita apoyo. Creación de la diferencia. El tabú exige que tanto hombres como mujeres sean lo suficientemente distintos como para necesitarse. Rubin dice que el género es una división de los sexos, para así aumentar las diferencias y de esta forma asegurar el matrimonio heterosexual. Heterosexualidad como requisito. Ya que el tabú del incesto es una regla que ordena con quién te casas, debe tener una regla que diga que debes casarte con alguien de tu sexo opuesto. Sin la existencia de una heterosexualidad obligatoria, el regalo de la mujer llegaría a perder su valor social, y así provocando que el tráfico se detenga. En conjunto, este mapa conceptual nos permite entender que el tabú del incesto no es solo una norma moral, sino una estructura social que organiza las relaciones, distribuye el poder y contribuye a la reproducción de desigualdades. El ensayo El tráfico de mujeres de Gail Rubin explica que la opresión femenina surge del sistema sexo-género, el cual transforma la sexualidad biológica en una organización social basada en el parentesco, el intercambio de mujeres y la heterosexualidad obligatoria. Rubin muestra que las mujeres son convertidas en objetos de intercambio para crear alianzas entre hombres, mientras el tabú del incesto y las normas sociales regulan la sexualidad y mantienen relaciones de poder y desigualdad. En esta diapositiva se presenta el análisis del tabú del incesto a partir del ensayo de tráfico de mujeres de Gail Rubin, quien nos plantea que la opresión femenina no surge de manera natural, sino que es un producto de un sistema social denominado sistema sexogénero, el cual organiza la sexualidad, el parentesco y las relaciones entre hombres y mujeres. Dentro de este sistema, el tabú del incesto cumple una función fundamental, ya que no solo prohíbe las relaciones sexuales dentro del núcleo familiar, sino que también obliga a establecer vínculos con otros grupos sociales. De esta manera, el tabú actúa como una regla que promueve el intercambio entre familias, lo que permite la creación de alianzas sociales, económicas y políticas. Sin embargo, este proceso no es igualitario, ya que, históricamente, las mujeres han sido convertidas en objetos de intercambio dentro de estas relaciones, mientras que los hombres han ocupado el rol activo de decisión. Esto evidencia que el tabú del incesto no solo regula la sexualidad, sino que también mantiene estructuras de poder y desigualdad, especialmente en relación con la subordinación femenina. Por lo tanto, este concepto permite comprender cómo normas aparentemente naturales tienen en realidad un origen social y cumplen funciones específicas dentro de la organización de la sociedad. Un ejemplo claro se puede ver en comunidades tradicionales donde el matrimonio no es solo una decisión personal, sino un acuerdo entre familias. Por ejemplo, una familia decide casar a su hija con un hombre de otra familia para así fortalecer relaciones, apoyo económico o alianzas sociales. Al mismo tiempo,
está prohibido que esa mujer tenga una relación dentro de su propia familia. Esto muestra que el tabú del incesto no solo evita relaciones cercanas, sino que obliga a buscar pareja fuera del grupo, permitiendo el intercambio entre familias. Así como explica Gail Rubin, las mujeres pasan a ser parte de ese intercambio, y esto ayuda a construir relaciones sociales, pero también refleja desigualdades de poder. En ambos casos, tanto el tabú del incesto como como la producción de feminidad y heterosexualidad obligatoria, vemos que lo que parece natural en realidad está regulado por normas sociales que garantizan las relaciones y el poder. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la performance de la masculinidad en la esquina del barrio. ¿Qué es? Es la actualización cotidiana de los hombres en espacios públicos donde demuestran que son verdaderos hombres frente a otros hombres y a la sociedad. Tenemos lo que es espacio de la esquina del barrio, es el lugar donde se encuentra socialización y observación. Funciona como un escenario de demostración de masculinidad, donde se construyen relaciones de poder entre hombres. ¿Cómo se actúa expresiones de masculinidad? Se actúa mediante el lenguaje sexual, bromas pesadas, mostrar valentía, competencia, demostración de dominio, con el propósito de generar respeto, reconocimiento y prestigio, y evitar ser visto como débil o poco hombre. Homosexualidad. Son relaciones entre hombres que se basan en aceptación del grupo, normas masculinas, lealtad y jerarquías, donde los hombres se validan y reconocen entre sí. Elementos de la performance se expresan de forma de vestir ropa ancha, gorras, cadenas. También tenemos lo que es la música alta, como el reggaetón, el rap, la cumbia, el lenguaje y códigos propios del grupo, actitudes corporales, postura dominante y ocupar el espacio. También tenemos lo que es el consumo del alcohol, cigarrillos y otras drogas, para marcar identidad, pertenencia y poder dentro del grupo. Relaciones de poder y violencia que se dan a través de la agresividad verbal o física, las amenazas, peleas, uso de la violencia para mantener respeto. Sirve para establecer jerarquías y mantener el control dentro del grupo y reforzar la idea de que la violencia es parte de ser hombre. Realización de clase. La performance está marcada por desigualdades raciales y de clase, donde hombres de sectores populares, indígenas y afrodescendientes son más vigilados y estigmados, y se asocian con delincuencia, peligro o mala vida, por estereotipos raciales y de clase. También tenemos lo que son efectos de la sociedad, que genera la reproducción de normas masculinas tradicionales, que refuerza desigualdades sociales, raciales y de género, y pueden conducir a violencia, exclusión, criminalización de ciertos hombres. A continuación vamos a explicar este mapa. Eh, Se explica cómo la masculinidad no nace naturalmente, sino se aprende y se demuestra en la sociedad. Según Javier Andrade, muchos hombres sienten presión por actuar de cierta manera para ser aceptados por otros hombres y por la sociedad. Aquí Andrade dice que la masculinidad es una performance, es decir, una actuación social. Los hombres sienten que deben demostrar constantemente que son fuertes, valientes y dominantes para ser reconocidos como verdaderos hombres. Esto significa que muchas veces los hombres no actúan como realmente sienten, sino como creen que deben actuar para evitar críticas o burlas. La esquina del barrio parece como un escenario importante donde los hombres conviven y ponen en práctica esas actitudes masculinas. En este espacio usan bromas pesadas, lenguaje fuerte y actitudes de valentía. También existe lo que es la presión social, como mostrar tristeza, sensibilidad o debilidad puede hacer que otros cuestionen su masculinidad. Andrade introduce el concepto de homosexualidad, que son relaciones entre hombres basados en aceptación, compañerismos y jerarquías. Dentro del grupo, los hombres buscan ser aceptados y valorados por otros hombres. También se habla de cómo influye la clase social y la raza. Los hombres de sectores populares, indígenas y afrodescendientes suelen ser más vigilados y estigmatizados. Muchas veces la sociedad se relaciona injustamente con delincuencia por ser su apariencia o por el lugar donde viven. Esto demuestra que la masculinidad también está atravesada por relaciones de poder y desigualdad social. Eh, el texto explica que la agresividad verbal y física se normalizan como una manera
de resolver conflictos o ganar respeto. Muchos hombres creen que deben responder con fuerza o violencia para no parecer débiles frente a los demás. En conclusión, Andrade demuestra que la masculinidad es una construcción social. No depende solo de ser un hombre biológicamente, sino de comportamientos, normas, presiones sociales, relaciones con poder, clase social y raza. Un ejemplo tenemos en la esquina del barrio. Los amigos de Carlos lo insultan para poner a prueba su masculinidad. Carlos responde de manera tranquila porque no debe quedar como débil. Por eso utiliza lenguaje agresivo, presume de haber salido con una chica y adopta una postura corporal fuerte. Cuando los amigos lo golpean en el hombro y cambian de tema, muestran que Carlos logró ser aceptado nuevamente dentro del grupo masculino. Este ejemplo refleja claramente cómo la masculinidad se actúa socialmente y cómo los hombres buscan aprobación de otros hombres. Ahora vamos a hablar del otro mapa conceptual que se habla sobre la masculinidad como performance, poder y conflicto social. Tenemos lo que es la masculinidad como performance. La masculinidad no es algo fijo, sino que se actúa en la vida cotidiana mediante gestos, comportamientos y relaciones sociales. Se construye públicamente en la interacción entre hombres y mujeres y se reafirma constantemente. Tenemos lo que es la heteronormatividad. Ser hombre implica seguir normas sociales que se repiten constantemente. La heterosexualidad no es natural, sino que necesita ser demostrada y validada socialmente, generando tensiones y contradicciones. Homosocialidad. Las relaciones entre hombres incluyen cercanía, competencia y hasta elementos eróticos ocultos. Existe una tensión entre el vínculo entre hombres y la necesidad de demostrar heterosexualidad. Disciplina y poder. La masculinidad está ligada al control social y político. El Estado, los medios y las élites usan discursos masculinos como la guerra o la orden para justificar la represión y el control social. Tenemos también lo que es la violencia y venganza. La venganza es una forma de afirmar la masculinidad, pero también refleja inseguridad. Surge del miedo, el honor y la presión social por cumplir con la idea de ser hombre. Cuerpo, sexualidad y raza. El cuerpo masculino es central en la construcción del poder y la identidad. La masculinidad están marcadas por estereotipos raciales y sexuales que crean jerarquías entre hombres. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es la masculinidad como preferencia, poder y conflicto social. Explica cómo la identidad masculina no es algo natural o biológico, sino una construcción social que se demuestra en espacios públicos y frente a otros hombres. Según Javier Andrade, los hombres necesitan escenarios sociales donde puedan demostrar autoridad, respeto y poder para ser reconocidos como masculinos. El texto explica que la masculinidad se desarrolla principalmente en espacios públicos como calles, mercados y ferias. Estos lugares no sirven para, no solo sirven para el comercio o la convivencia, sino que funcionan como escenarios donde los hombres buscan demostrar quién tiene autoridad. Por ejemplo, ocupar físicamente el espacio, hablar fuerte o imponer presencia son formas de mostrar poder masculino frente a otros hombres. Un aspecto importante del análisis es el consumo del alcohol. Andrade menciona que beber juntos no se entiende solamente como diversión, sino como ritual social que fortalece alianza y relaciones entre hombres. El alcohol funciona como una parte de prueba de masculinidad, porque quien rechaza beber puede ser visto como débil o poco masculino. Además, durante estas reuniones se crean relaciones de confianza y hasta acuerdos económicos entre ellos. También relacionan la masculinidad con el trabajo físico y el esfuerzo corporal. En muchos contextos populares, el hombre es valorado por su capacidad de trabajar duro, resistir cansancio y ser proveedor. El cuerpo masculino se convierte en símbolo de fortaleza, sacrificio y responsabilidad. Otro tema importante es cómo la masculinidad se relaciona con la etnia y el poder. El texto explica que muchas veces los hombres blancos o mestizos utilizan discursos de superioridad masculina para deslegitimar la autoridad de hombres indígenas. Esto demuestra que la masculinidad también está atravesada por desigualdades sociales y raciales. En conclusión, podemos demostrar que la masculinidad en Ecuador es una construcción social que se expresa en espacios públicos mediante el poder, el consumo, el trabajo y las relaciones entre hombres.
No se trata únicamente de ser hombre biológicamente, sino de demostrar constantemente autoridad y aceptación social. Un ejemplo tenemos en la feria en la Sierra Ecuatoriana. Los comerciantes hombres utilizan el consumo del alcohol como una forma de integración y validad masculina. Cuando otros hombres participan en la ronda de tragos, se fortalece la unión del grupo. Si alguien rechaza beber, los demás pueden cuestionar su virilidad. Durante la reunión también se realizan negocios, como acuerdos económicos, lo que demuestran que estos espacios masculinos mezclan poder, confianza y relaciones sociales. El hombre que pega la ronda y logra cerrar negocios exitosos gana prestigio frente al grupo, porque demuestra capacidad, economía, liderazgo y autoridad. Por eso al final del día su identidad masculina queda reforzada socialmente por los demás hombres. En el siguiente mapa hablaremos del estado de emergencia y disciplinamiento militar. Masculinidad y poder, vinculado a violencia, autoridad y control. Forma parte de las relaciones de género y del poder social. Estado de relación con la masculinidad. Usa discursos masculinistas como tecnología de poder. El poder estatal reduce jerarquías y dominación. Hay relaciones entre masculinidad política y control social. Estado de emergencia implícito en el control. Son contextos donde el Estado ejerce coherencia y autoridad, donde se prioriza el orden sobre el diálogo y se legitimiza el uso de la fuerza. Disciplinamiento. Son prácticas que controlan conductas y cuerpos. Funciona como mecanismo de poder. Se aplica en la vida social y política y construyen sujetos obedientes. Disciplinamiento militar. Modelo basado en obediencia, jerarquía, control corporal, forma de construir sujetos disciplinados, relacionado con prácticas de violencia y orden. Homosocialidad. Son relaciones entre hombres que refuerzan como normas masculinas, disciplina, competencia y jerarquías. Violencia como parte de lo masculino no es accidental, sino estructurado. Sirve para disciplinar, mantener el poder, organizar relaciones sociales, efecto en la sociedad. Genera normalización del control y la autoridad y reduce desigualdad, con dominación sobre mujeres, grupos subordinados y fuerza del sistema patriarcal. A continuación, una explicación. Este mapa explica cómo Javier Andrade relaciona la masculinidad con el poder de Estado y el control social. El autor muestra que en momentos de crisis o estado de emergencia del gobierno utiliza discursos y prácticas relacionadas con la fuerza de la autoridad y la violencia para mantener el orden. Estas características suelen asociarse culturalmente con la masculinidad. El mapa comienza explicando que la masculinidad está vinculada con ideas de violencia, autoridad y control. Andrade señala que estas características forman parte de la relación de género y de poder dentro de la sociedad. Después se muestra cómo el Estado utiliza discursos masculinistas como tecnología de poder, es decir, usa la imagen de fuerza y mano dura para justificar el control sobre la población. Otro punto importante es que el estado de emergencia, donde el gobierno prioriza el orden y la cohesión antes que el diálogo, en estos contextos se legitimiza el uso militar y policial en espacios públicos para controlar a la sociedad. También nos explica el concepto de disciplinamiento, entendido como práctica que busca controlar conductas y cuerpos para formar sujetos obedientes. Dentro de este aspecto, el disciplinamiento militar basado en obediencia, jerarquías y control corporal, Andrade demuestra que el ejercicio funciona como un modelo de orden y disciplina social. Además, habla de la homosocialidad, que son las relaciones entre hombres donde se refuerzan normas masculinas, competencias y jerarquías. En estos espacios se valora la valentía, la fuerza y la agresividad como cualquier masculinidad importante. Otro aspecto clave es la violencia. La violencia aparece como algo estructural y no accidental. Andrade explica que la violencia sirve para disciplinar, mantener el poder y organizar relaciones sociales. El mapa concluye mostrando que estas dinámicas producen efectos en la sociedad, no como la normalización del control, la resolución de desigualdad y el fortalecimiento del sistema patriarcal. Análisis.
El mapa permite analizar cómo el Estado utiliza la masculinidad como una herramienta de control social. Andrade demuestra que durante los estados de emergencia, la autoridad política recurre a símbolos asociados como el masculino, como la fuerza, la disciplina y la violencia, para transmitir poder y mantener el orden. Esto hace que muchas personas relacionen la seguridad con las figuras masculinas fuertes y armadas. Un aspecto importante es que el disciplinamiento no afecta a que los hombres y jóvenes del sector populares suelen ser los principales blancos de violencia, requisas y control militar. Esto demuestra que el Estado no solo controla cuerpos, sino también ciertas masculinidades consideradas peligrosas o sospechosas. El mapa también muestra que el cuerpo masculino se convierte en un espacio donde se ejerce autoridad. Los requisitos militares son un ejemplo de subordinación corporal, porque obligan a los hombres a obedecer y someterse físicamente al control estatal. Estas prácticas ayudan a fortalecer jerarquías y establección de poder dentro de la sociedad. Además, evidencia cómo la violencia se normaliza como parte de la masculinidad. Muchos hombres aprenden a ser fuertes, agresivos o dominantes. Es necesario para ganar respeto. Esto provoca que la violencia sea vista como una forma legítima de resolver conflictos o demostrar autoridad. Otro punto importante es la homosocialidad. Andrade muestra que las relaciones entre hombres muchas veces están basadas en competencia, reconocimiento y demostración de valentía dentro de estos grupos. Los hombres deben demostrar constantemente que cumplen con el modelo tradicional de masculinidad. El mapa permite entender que el estado de emergencia no solo es una medida política de seguridad, sino también una forma de reforzar modelos de masculinidad basadas en control, obediencia y violencia. Estas prácticas terminan reproduciendo desigualdades sociales y fortaleciendo el sistema patriarcal. Un ejemplo de este tema se puede observar cuando en Ecuador se declara un estado de excepción y los militares salen a las calles para controlar la inseguridad. En esos momentos muchas personas sienten que el orden solo puede mantenerse mediante hombres armados que representan autoridad y fuerza. El siguiente mapa es sobre la racialización de la masculinidad. Realización de la masculinidad. No es la masculinidad, no es neutra, está racionalizada, principalmente mestiza, relacionada con poder y jerarquía social. Estereotipos raciales clasifica a los hombres, generan diferencia superior interior basados en raza, clase y religión. Diferencia regional. Ejemplo, costa versus sierra. Uso de insultos raciales como longo o mono, que construye identidades masculinas distintas. Masculinidad mestiza dominante. Se presenta como lo normal, oculta otras masculinidades indígenas o afros y refuerza la desigualdad. Metáfora del pene. Es símbolo de virilidad del poder. Representa lo que significa ser hombre. Se usa para comparar masculinidades. Economía de los genitales. Funciona como lógica de que tamaño es igual a poder. Potencia es igual a superioridad. Sirve para clasificar hombres. Lenguaje sexual. Usa palabras como verga que construyen jerarquías masculinas. Funciona como lógica de exceso. Se habla mucho, silencio, no se habla de experiencias reales. Efectos en la sociedad. Refuerza racismo, mantiene desigualdades, legitima poder masculino y clasifica y estigmatiza hombres. Explicación del mapa. Este mapa explica cómo Javier Andrade relaciona la masculinidad con la raza y el poder dentro de la sociedad ecuatoriana. El autor menciona que la masculinidad no es igual para todos los hombres, porque depende de factores como la raza, la clase social y la religión de donde vienen las personas. El mapa muestra que la masculinidad está racionalizada. Esto significa que la sociedad crea diferentes ideas como debe ser un hombre dependiendo de si es mestizo, indígena o afrodescendiente. Andrade explica que la masculinidad mestiza suele verse como lo más normal o aceptado socialmente. Aparecen los estereotipos raciales que clasifican a los hombres como superiores o inferiores. Por ejemplo, en Ecuador existen diferentes
diferencias entre costa y sierra, donde se usan palabras como monos o longos para marcar diferencias entre personas y masculinidades. Otro punto importante es la masculinidad mestiza, dominante. Andrade explica que esta masculinidad tiene más poder y reconocimiento social, mientras que otras masculinidades quedan invisibilizadas o son discriminadas. El mapa también habla de la metáfora del pene y la economía de los genitales. Esto se refiere a que muchas veces la sociedad relaciona la masculinidad con la virilidad, la potencia sexual o el tamaño corporal. Los hombres son comparados constantemente según estas ideas de ser más hombre. Además, el lenguaje sexual tiene mucha importancia porque ayuda a demostrar poder y dominio entre hombres. Muchas palabras o bromas sexuales se usan para generar respeto dentro de un grupo masculino. El mapa muestra que todo esto tiene consecuencias sociales porque refuerza el racismo, la desigualdad y el poder masculino dentro de la sociedad. Este mapa nos permite analizar que la masculinidad no son naturales, sino construidas socialmente relacionadas con el poder. Andrade demuestra que en Ecuador algunas masculinidades tienen más aceptación social que otras. La masculinidad mestiza suele ocupar una posición dominante, mientras que hombres indígenas o afrodescendientes muchas veces son estigmatizados o vistos mediante prejuicios. Un aspecto importante es que los estereotipos raciales ayudan a crear jerarquías entre hombres. Expresiones como mono o longo parecen broma, pero en realidad reflejan discriminación y desigualdad social. Estas palabras ayudan a clasificar a las personas según su región, raza o apariencia. El mapa también muestra que el cuerpo masculino se convierte en una forma de demostrar poder. Andrade habla de una economía de los genitales, donde la virilidad y la potencia sexual son usadas para medir la masculinidad de los hombres. Esto provoca presión social porque muchos hombres sienten que deben demostrar constantemente que son fuertes o superiores. El lenguaje sexual, muchas veces los hombres usan palabras sexuales o bromas para demostrar dominio frente a otros hombres. Sin embargo, Andrade demuestra que aunque se hable mucho de sexualidad masculina, casi no se habla de emociones o inseguridades reales. El mapa evidencia que estas ideas afectan principalmente a hombres de sectores populares, indígenas y afrodescendientes, quienes suelen ser más discriminados o asociados con violencia y delincuencia. En conclusión, este mapa demuestra que la masculinidad está conectada con el racismo y las desigualdades sociales. Andrade explica que estas prácticas ayudan a mantener relaciones de poder y jerarquía dentro de la sociedad. Un ejemplo cotidiano de este tema puede ver en redes sociales, programas de televisión o incluso conversaciones diarias, donde muchas veces el hombre mestizo aparece como el modelo de éxito, atractivo o autoridad, mientras que hombres indígenas o afrodescendientes son representados mediante estereotipos negativos. Muy bien. Para concluir todo lo que hemos visto, el análisis de todos estos contenidos presentados nos permite comprender que las relaciones sociales, los roles de género y las identidades no son naturales, sino construcciones sociales e históricas. A partir de los aportes de Gail Rubin, se evidenció que el sistema sexo-género organiza la sociedad mediante normas como el tabú del incesto, el intercambio de mujeres y la heterosexualidad obligatoria, las cuales regulan la sexualidad, el parentesco y las relaciones entre hombres y mujeres. Estas normas no solo estructuran la vida social, sino que también generan desigualdades, especialmente al situar a las mujeres en posiciones de subordinación dentro de sistemas de intercambio y control. Por otro lado, los aportes de Javier Andrade permiten ampliar esta comprensión al mostrar que la masculinidad también es una construcción social que se produce y reproduce en espacios cotidianos. En estos espacios, los hombres desarrollan prácticas como la competencia, la demostración de poder y el uso de la violencia simbólica para obtener reconocimiento, lo que refuerza relaciones de dominación y jerarquías sociales. Además, se evidenció que la masculinidad no es homogénea,
sino que está atravesada por factores como la clase social, la racialización y el contexto histórico, lo que genera diferentes formas de ser hombre, algunas más valoradas que otras. Asimismo, en contextos como el estado de emergencia, se observa cómo los discursos sobre la masculinidad se vinculan con el control, la disciplina y la autoridad, justificando prácticas de vigilancia y desigualdad social. En conjunto, todos estos elementos demuestran que tanto la feminidad como la masculinidad son productos sociales que se construyen, se aprenden y se mantienen a través del tiempo en función de intereses y relaciones de poder. Por lo tanto, este análisis nos invita a cuestionar aquellas ideas que consideramos normales o naturales, reconociendo que muchas de las desigualdades actuales tienen su origen en estas estructuras sociales. O en otras palabras, es entender esos conceptos no solo nos permite interpretar la realidad, sino también reflexionar sobre la posibilidad de transformarla hacia una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias.